Mi nombre es Mateo, tengo 72 años y he estado sentado en la orilla de esta cama de metal frío por exactamente 5 décadas. Si cierras los ojos ahora mismo, tal vez alcances a escuchar el sonido que ha sido la banda sonora de mi existencia, el eco metálico de las botas de los guardias golpeando el concreto, y el zumbido eléctrico de la lámpara fluorescente que nunca se apaga del todo. 50 años es tiempo suficiente para olvidar el sabor de una fruta cortada directamente del árbol o la sensación del viento real en la cara, pero es muy poco para borrar la imagen de aquella maldita llave girando en el encendido. Soy el prisionero número 482, un hombre que envejeció entre paredes grises, mientras el mundo allá afuera giraba y se transformaba sin mí. El olor a desinfectante barato y hierro oxidado penetró en mi piel de una forma que ningún baño será capaz de eliminar jamás. Muchos aquí dentro cargan sangre en sus manos e historias de violencia que te helarían la sangre. Pero mi tragedia es silenciosa y por eso mismo mucho más devastadora. Yo nunca le apunté con un arma a nadie, nunca deseé la muerte de un semejante y ni siquiera bajé de aquel auto en aquella noche de invierno. Pero estoy pagando el mismo precio que el asesino. A la justicia no le importa si solo querías ser un buen amigo o si tu error duró apenas 5 minutos. El peso del acero es igual para todos los que cruzan la línea de la complicidad. He visto a jóvenes entrar aquí y salir en ataúdes. He visto caer imperios y surgir tecnologías que ni siquiera comprendo. Todo mientras yo permanecía inmóvil en esta celda. Escucha con atención lo que tengo que decirte, porque cada una de mis palabras fue comprada con un año de la vida que tiré a la basura. A los 22 años, mi mundo se medía por el tamaño de las llaves y el calor de los motores que ya habían visto días mejores en mi querido México. Era un aprendiz de mecánico en un barrio industrial polvoriento, donde el sol parecía filtrado por el humo de las fábricas y el esfuerzo de la gente humilde. Mis manos vivían manchadas de grasa negra, una marca de orgullo para un joven que creía que el trabajo duro era la única manera honesta de construir un futuro digno. Pasaba los días inclinado sobre chasis oxidados, respirando el olor a aceite de motor y diésel, soñando con el día en que tendría mi propio taller mecánico. Era una vida sencilla y predecible, llena del tintineo de las herramientas y la satisfacción de arreglar lo que estaba roto. Me sentía invencible en mi overol, anclado por el peso del metal y la certeza de que el mañana estaba garantizado. En mi barrio, la lealtad no era solo una palabra, era el aire que respirábamos y el contrato silencioso que firmábamos cada vez que compartíamos una cerveza barata en la banqueta. Éramos muchachos que crecimos en el mismo concreto agrietado, y para nosotros, mantenerse unido era la mayor virtud que un hombre podía tener. Yo era conocido como el tipo confiable, el amigo que nunca le daría la espalda a un hermano, incluso cuando mi intuición me decía que algunos estaban siguiendo caminos peligrosos. Mi error fatal fue un sentido del honor mal colocado, una incapacidad de decir no, porque temía ser visto como cobarde o infiel al grupo de toda la vida. Pasábamos las noches recargados en los cofres de autos viejos, hablando del futuro,
mientras las sombras de los postes se estiraban sobre nuestros rostros jóvenes. No me di cuenta de que mi lealtad ciega era, en realidad, la celda que estaba construyendo. Aquel viernes comenzó como cualquier otro, con el dolor familiar en los hombros tras un turno largo y la expectativa de un fin de semana tranquilo con la familia. Había un consuelo en la repetición de mi vida, una sensación de seguridad en la suciedad bajo mis uñas y en el pequeño terreno que esperaba comprar algún día para mi madre. Tenía un camino claro trazado ante mí, que incluía matrimonio, hijos y una jubilación digna después de décadas de trabajo honesto bajo el sol. El mundo se sentía sólido bajo mis botas, y la idea de una celda de prisión era tan extraña para mí como la propia luna. Yo era solo un obrero, un soñador, un hijo que todavía vivía en casa y le prometía a su vieja una casa mejor con cada pago que recibía. No sabía que mi existencia entera estaba a punto de reducirse a una sola elección hecha dentro de un auto. La noche del viernes estaba helada, de esas que hacen que el metal de las herramientas muerda la piel y el aliento se convierta en humo en el aire quieto. Estaba agotado, con el olor a queroseno todavía impregnado en mis manos, cuando aquel amigo de la infancia se acercó a mi auto con una urgencia extraña en sus ojos oscuros. Habló bajo, pidiendo solo un aventón rápido hasta una casa en el suburbio, para resolver una cuenta pendiente de una deuda vieja que no podía esperar más. Mi intuición dio un salto, un aviso sordo en el fondo del pecho, pero la voz de aquella lealtad ciega habló mucho más fuerte que mi propio sentido común. Ni siquiera tienes que bajarte, Mateo. Solo quédate en el auto con el motor encendido. Son 2 minutos, aseguró con una mano en mi hombro. Me senté en el asiento de vinilo, sujeté el volante y giré la llave. Me quedé allí, mirando el parabrisas empañado por mi propia respiración, viendo el humo blanco del escape subir bajo la luz pálida de un farol solitario en la calle. El reloj analógico del tablero avanzaba en un silencio cortante, mientras yo tamborileaba los dedos nerviosos en el aro del volante, impaciente por irme a casa y finalmente quitarme el peso de las botas. Fueron exactamente 3 minutos de una quietud engañosa, interrumpidos solo por el chasquido del metal del motor enfriándose y por el sonido distante de un perro ladrando. Entonces, el sonido seco de un solo disparo rasgó la calma de la noche, viniendo de dentro de aquella casa oscura, como un trueno inesperado que anuncia una tormenta de sangre. Aquel estallido no fue solo una bala saliendo de un cañón metálico. Fue el sonido exacto de mi futuro siendo destrozado en 1000 pedazos irreales. La puerta del pasajero se abrió de golpe, con una violencia bruta, y él se arrojó dentro del vehículo, exhalando un olor metálico a pólvora quemada y un pánico absoluto. Había manchas oscuras y húmedas en su chaqueta, algo que brillaba de forma siniestra bajo la tenue luz del tablero, y sus gritos para que acelerara parecían venir de un abismo. En aquel segundo eterno, tuve la oportunidad de apagar el motor y salir corriendo hacia la oscuridad, de negarme a ser el cómplice de aquella tragedia, pero el miedo paralizante tomó el control total de mis miembros. Pisé a fondo el acelerador, sintiendo las llantas chillar en el asfalto frío de la madrugada, y cada metro que el auto avanzaba,
Era una distancia inmensa que ponía entre mi persona y una vida digna. Me di cuenta con una claridad aterradora de que el joven mecánico había muerto en esa acera. Las sirenas no tardaron en aparecer detrás de nosotros. Una danza hipnótica de luces rojas y azules reflejándose en el espejo retrovisor que parecía pulsar como un corazón moribundo. Recuerdo el peso de las esposas, frías y mordiendo mis muñecas, mientras los policías me forzaban contra el cofre de mi propio auto, el mismo cofre que yo había pulido con tanto cuidado apenas unos días antes. En la sala de interrogatorio, el aire era pesado con el olor a café viejo y cigarrillos, y un detective con ojos cansados me dijo que solo conducir era suficiente para enterrarme vivo. Pronunció las palabras homicidio por participación, como si estuviera leyendo una lista de compras, indiferente al hecho de que mi alma se estaba evaporando bajo esas luces fluorescentes. Intenté explicar que yo era solo un mecánico, un trabajador, pero la ley solo vio a un conductor de fuga esperando por un crimen. La parte más brutal no fue la policía. Fue ver el rostro de mi madre a través del pequeño vidrio del área de visitas por primera vez. Se veía más pequeña, envejecida 10 años en una sola noche, con las manos temblando mientras las presionaba contra la barrera que ahora nos separaba para siempre. Vi la vergüenza y la confusión en sus ojos, la pregunta silenciosa de cómo su hijo, que amaba los motores y la música, podía estar ligado a un acto tan sombrío y violento. Aquella fue mi primera pérdida real, la destrucción del hombre que ella pensó haber criado, y la percepción súbita de que nunca más me sentaría a la mesa de su cocina para cenar. El aislamiento comenzó allí, en esa sala fría, donde me di cuenta de que mi nombre estaba siendo borrado del mundo de los vivos y escrito en los libros de los condenados. El juicio fue un borrón de términos técnicos y miradas de desprecio de personas que nunca habían pisado mi barrio, ni sentido el olor de mi grasa de trabajo. El juez golpeó la sentencia con una indiferencia que me heló la columna. Cadena perpetua, sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Una vida entera por 5 minutos de una lealtad estúpida. Cuando los guardas me llevaron por los pasillos resonantes hasta mi primera celda real, el sonido de la puerta de acero deslizándose sobre los rieles y golpeando con un estruendo seco, fue el punto final de mi existencia. En aquella oscuridad inicial, sintiendo el olor a concreto húmedo y miedo, entendí que la libertad era un sueño que yo acababa de asesinar sin haber disparado un solo tiro. Ya no era Mateo. Ahora era solo un cuerpo ocupando un espacio numerado en esta caja fría de metal. En el año 5, el silencio del lado de afuera comenzó a gritar más fuerte que los gritos en el pabellón durante la noche. Al principio las cartas llegaban con la frecuencia de las mareas, llenas de promesas de que no sería olvidado y de que algún recurso legal pronto me sacaría de allí. Pero el tiempo en la prisión es un ácido lento que corroe hasta las amistades más sólidas del antiguo barrio donde crecí. Los sobres, antes perfumados con el olor a vida normal y esperanza, fueron disminuyendo hasta que el buzón de mi alma quedó completamente vacío y empolvado. Me di cuenta de que el mundo allá afuera seguía adelante. Los autos que yo arreglaba se estaban convirtiendo en chatarra, y las personas que amaba estaban aprendiendo a vivir sin el conductor que nunca regresó.
La realidad de mi permanencia cayó con el peso de un yunque sobre mi pecho. Cuando cumplí 15 años de encierro, el capellán de la prisión me llamó a su oficina, un lugar donde las paredes parecen cargar el peso de 1000 lamentos silenciosos. No tuvo que decir mucho. La mirada de piedad en sus ojos me entregó la noticia antes de que su boca se abriera para hablar. Mi madre había fallecido de un ataque cardíaco fulminante, llevándose consigo el último pedazo de luz que todavía me unía a mi infancia y a mi dignidad. No hubo despedida. No hubo el toque final de su mano callosa sobre la mía. Solo la frialdad de un informe oficial y la prohibición absoluta de asistir al entierro. Lloré el luto en total silencio, abrazado a mis propias rodillas en esa caja de concreto de 6 metros cuadrados, sintiendo que la última ancla que me sujetaba a la humanidad había sido cortada bruscamente para siempre. En el año 30, el envejecimiento físico comenzó a cobrar un precio alto y cruel, que no estaba preparado para pagar en cuotas diarias de dolor. Las articulaciones, acostumbradas al frío constante del suelo de cemento y a la dureza de un colchón de 3 centímetros de espesor, comenzaron a protestar con cada movimiento. Me encontraba observando a los detenidos nuevos, jóvenes impulsivos y ruidosos, y me di cuenta de que me miraban con una mezcla de respeto y horror, como si yo fuera parte de la propia estructura del edificio. Me convertí en el viejo del patio, una pieza de mobiliario institucionalizada que ya no recordaba cómo era caminar por más de 50 metros en línea recta, sin chocar con una reja. El cansancio ya no era solo muscular. Era una fatiga del alma que se acumulaba en cada nueva arruga que aparecía en mi rostro. La rutina institucional repetitiva se convirtió en mi único reloj, un engranaje moledor que transformó décadas en un borrón gris de bandejas de plástico y conteos nocturnos. Con el pasar de los años, me di cuenta con un pavor tranquilo de que había olvidado detalles sensoriales básicos que antes eran mi razón de vivir y respirar. Ya no podía evocar con claridad el olor del aire por la mañana, o el sonido suave del viento soplando entre las hojas de los árboles de mi tierra. El ruido ensordecedor del bloque de celdas, con sus gritos, golpes y el zumbido incesante de la ventilación industrial, se convirtió en mi único concepto de silencio y paz. Mi mente, antes llena de proyectos de motores y diagramas eléctricos, fue siendo colonizada por el vacío estéril de una existencia donde nada cambia, excepto la profundidad de las sombras en el muro. Ahora, a los 50 años de mi confinamiento, miro el espejo de metal rayado sobre el lavabo de acero inoxidable y veo a un extraño de 72 años devolviéndome la mirada. El joven mecánico de brazos fuertes y sueños grandes murió hace tanto tiempo que a veces dudo que realmente haya existido fuera de mi imaginación cansada. Siento el peso de cada día desperdiciado, como si cargara un motor entero en la espalda, una carga que nunca podré depositar en ningún lugar hasta el final de mis días. La sensación de tiempo tirado a la basura es una herida que no cicatriza, alimentada por la conciencia de que el mundo allá afuera evolucionó hacia algo que yo ni siquiera reconocería más. Soy un fósil viviente, una reliquia de un error de 5 minutos que se transformó en una eternidad de arrepentimiento. Pasé gran parte de estas 5 décadas intentando convencerme de que solo era un pasajero
de la mala suerte, una víctima de las circunstancias y de la maldad ajena. En la oscuridad de la celda alimentaba una rabia sorda contra el sistema y contra aquel amigo que, con una sola bala, destruyó mi destino y el de una familia inocente. Miraba mis manos limpias de sangre y me decía a mí mismo que no pertenecía a este lugar de fieras y sombras, repitiendo que el conductor no debería cargar con el fardo del tirador. Pero la verdad es un monstruo que no acepta mentiras por mucho tiempo, y comenzó a devorarme por dentro con una claridad aterradora. Entendí que mi mayor crimen no fue un disparo, sino mi propia cobardía disfrazada de lealtad ciega hacia alguien que no lo merecía. Hoy, mientras escucho el eco de los pasos del guardia alejándose por el pasillo frío, la verdad finalmente ha terminado de hundirse como una piedra pesada en el fondo de mi estómago. Me doy cuenta de que la lealtad que tanto valoraba era en realidad la primera reja que yo mismo soldé alrededor de mi alma, mucho antes de que el juez golpeara el mazo. Yo era un hombre que no sabía poner límites, que temía el juicio de los vagos de la esquina, más de lo que temía mi propia ruina moral. Esa necesidad de pertenecer, de ser el tipo genial que nunca niega un favor, fue lo que me trajo a este colchón delgado y a este olor eterno a moho y metal oxidado. No fui solo un cómplice de un homicidio, fui el arquitecto de mi propia destrucción sistemática. La culpa es ahora una conversación íntima. Estuve en la enfermería de la prisión hace unos meses, bajo esa luz blanca y estéril que hace que todo parezca una morgue antes de tiempo. Vi a un hombre tan viejo y acabado como yo dar su último suspiro en una camilla que rechinaba, sin nadie que sostuviera su mano más que un enfermero impaciente que solo quería llenar el papeleo. En aquel momento, la imagen de mi antiguo amigo, el hombre que disparó el arma en aquella noche de invierno, vino a mi mente con una fuerza brutal. Murió de cáncer aquí dentro hace 10 años, consumido por su propia oscuridad, y yo, el conductor inofensivo, todavía estoy aquí respirando el mismo aire viciado. Fue allí, observando el cuerpo frío de aquel extraño ser llevado, que la verdad completó su recorrido. El tiempo no distingue entre el que tira del gatillo y el que facilita el camino. Aquella noche, de vuelta en mi celda, me quedé mirando el techo descascarado y las sombras que los barrotes proyectaban en la pared gris. En la quietud del toque de queda, entendí que el arma que destruyó mi vida y me enterró vivo no fue el revólver plateado que mi amigo cargaba. El verdadero instrumento de mi crimen fue la llave de encendido que yo, y solo yo, decidí girar en aquel asiento de vinilo helado. Yo elegí quedarme, yo elegí acelerar, y yo elegí ignorar el grito de mi conciencia en nombre de una amistad que ya nació muerta. El peso de estos 50 años no es fruto de una injusticia del destino, sino el resultado exacto de aquella pequeña vuelta de metal en el contacto del auto. Aceptar que fui el autor de mi propio cautiverio duele más que cualquier sentencia. La lección que la soledad de este concreto me enseñó es que no existen decisiones pequeñas o favores sin importancia cuando tu dignidad está en juego. Muchas veces nos convencemos de que solo estamos ayudando a un conocido o evitando un conflicto molesto,
pero cada pequeña concesión moral es un ladrillo que asientas en la pared que un día podría rodearte por completo. La lealtad ofrecida a las personas equivocadas no es una virtud de hombre, es un veneno silencioso que ciega tu juicio y te entrega, de manos atadas, al destino cruel de quien ya no tiene nada que perder en la vida. Si pudiera hablar con aquel joven mecánico hoy, le diría que el coraje de decir no es la herramienta más valiosa que podría cargar en su caja. Aprende a escuchar tu voz interna antes de que el cerrojo sea definitivo. Tu libertad no es solo la ausencia física de barrotes, sino la calidad de las elecciones que haces cuando la presión social aprieta tu cuello. Descubrí, de la manera más amarga, que la primera prisión que habitamos se construye dentro de nosotros mismos, alimentada por el miedo a parecer cobarde o por la necesidad desesperada de ser aceptado por grupos que no aportan nada. Cuando aceptas participar en algo que hiere tus principios fundamentales, aunque sea solo observando de lejos con el motor encendido, ya estás entregando las llaves de tu futuro a la maldad ajena. La vida no suele perdonar la omisión, y la justicia humana rara vez se importa con la supuesta pureza de tus intenciones, si tus acciones contribuyeron a una tragedia real. Preserva tu autonomía moral sobre todas las cosas, porque una vez perdida, las paredes suben demasiado rápido. Te veo a ti, ahí del otro lado de la pantalla, viviendo una vida llena de ruido, prisa y pequeñas elecciones que parecen no tener peso alguno al final del día. Tal vez estés a punto de hacer un favor a alguien solo para no parecer rudo, o tal vez estés ignorando ese apretón extraño en el pecho solo para sentirte parte de un grupo que, en el fondo, sabes que no es bueno. No cometas el error de creer que estás a salvo solo porque no sostienes el arma. La vida tiene una forma cruel de cobrar el precio total de quien decide solo observar el error ajeno en silencio. Cada pequeña concesión que haces hoy es un hilo de acero que puede terminar amarrándote a una realidad que nunca deseaste. Detente por un segundo y mira las manos que todavía tienes libres. ¿Quién está girando la llave ahora? El sol ya se puso hace mucho tiempo detrás de esas rejas allá en lo alto, y ya puedo escuchar el chirrido metálico del carrito del último conteo de la noche, acercándose por el pasillo frío. Voy a pasar otra madrugada aquí, sumergido en la oscuridad de esta celda, mientras tú todavía tienes el privilegio de simplemente abrir la puerta de tu casa y respirar el aire puro de la libertad bajo las estrellas. No desperdicies tu existencia siendo el pasajero silencioso en el viaje de personas que no tienen rumbo. La llave de tu destino debe estar siempre en tus propias manos. Antes de que el silencio se cierre sobre mí, dime, ¿cuál fue aquella pequeña mala decisión que tomaste en el pasado, solo para agradar a alguien, y que por pura suerte no arruinó el resto de tu vida? Escríbelo abajo. Tu historia puede ser el aviso que alguien necesita. El hierro va a golpear.